Muchas gracias por sintonizarnos un día más en nuestro programa La Milpa. El día de hoy nos convoca un análisis crítico acerca del comunismo a la tica. En una primera sección tendremos a una gran politóloga hablándonos, contestando una serie de preguntas acerca del tema. Luego traeremos a colación las palabras de uno de los mayores representantes del comunismo en Costa Rica, Manuel Mora Valverde. Y por último nos hablarán acerca de la historia de Juan Varela. Quédense con nosotros para que disfruten de un buen rato aprendiendo acerca de historia. Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa más de La Milpa. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy lo estaremos realizando de manera virtual debido a todos los protocolos de salud que debemos seguir. Hoy tenemos como invitada a la politóloga Keiren Calderón. Ella nos platicará un poco y nos hará un breve análisis sobre el famoso texto de las 9 preguntas sobre el comunismo a la tica de José Roberto Herrera. Bueno, muy buenos días, Keiren. Muy buenos días. Ok, vamos a dar inicio. Bueno, Keire, es increíble que cuando se menciona el comunismo en América Latina, nos remontamos inmediatamente a Venezuela, Cuba, por mencionar algunos ejemplos, pero también hubo un comunismo aquí en Costa Rica. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de eso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar diciendo que desde mi análisis, este fue un intento de adoptar prácticas e ideologías de izquierda en la política costarricense, con características supuestamente excepcionales. Para darte un ejemplo de esto, los comunistas a la tica decían no ser enemigos de la pequeña propiedad, sino de la propiedad que se forma mediante la eliminación de esa pequeña. Creían que la gran propiedad debía limitarse y reglamentarse en beneficio del pueblo. Otro aspecto que me llama mucho la atención es que creían que la familia necesitaba elementos económicos que le dieran verdadero sentido humano, ya que creían que la miseria era la gran desintegradora de los hogares. Ok, pero ¿cómo lograron establecerse en Costa Rica? ¿Por medio de algún partido político o algo por el estilo? Claro, el Partido Comunista es crucial. Este se fundó en 1931. Para darte contexto, el partido también tenía un periódico llamado Trabajo. Esto les permitió establecer vínculos con sectores de trabajadores y así fortalecer una importantísima cultura obrera. También dirigieron huelgas en sectores laborales como zapateros, trabajadores azucareros, sastres, panaderos, peones, entre otros. Ok, bueno, Keiren, se decía y todavía se dice que Costa Rica es una de las democracias más fuertes de la región. ¿Esto se relaciona de alguna forma con esta ideología? ¿Nos podrías comentar un poco? Tocas un tema importantísimo y es que, claro, para la época del Partido Comunista, Costa Rica tenía ya una larga trayectoria con un régimen de partidos y unos procesos electorales que imperfectos, sí, pero aún así demostraban la existencia de un proceso democrático. Aquí empieza este imaginario costarricense de conciencia civilista y democrática, ¿verdad? Básicamente se nos hizo creer que éramos únicos y excepcionales en la región, que aquí existieron caudillos liberales que trabajaron y lucharon sinceramente por consolidar esta democracia y que curiosamente esos caudillos eran los antecesores de los comunistas a la tica. Esta narrativa también estaba llena de contradicciones. Ok, pero entonces se podría decir de alguna manera que fracasan. No lo llamaría así, pero para los años 80 las corrientes de la tradición comunista se separan y para principios de los 90 la izquierda costarricense casi que desaparece, de no ser por la lucha de personas como José Merino. Ok, Keiren, bueno, como último punto a abordar, ¿qué se podría reflexionar sobre esta interpretación del comunismo a la tica? Bueno, primeramente que no se trata de satanizar ninguna ideología, ya que así como tuvo contradicciones, también tuvo importantes aportes a la política costarricense y que logró representar a un importante sector de la población y que a día de hoy lo sigue haciendo. También que hay un imaginario nacional fuertísimo que nos sigue pensando como excepcionales y superiores al resto de la región centroamericana y que este tipo de ideologías han reforzado ese imaginario. También que las ideas evolucionan y se adaptan a las distintas sociedades porque si no están casi que condenadas a desaparecer
y también que es importantísimo cuestionar las ideologías dominantes y no tomarlas como únicas o irrefutables. Ok, perfecto. Bueno, con esto concluimos un programa más de la Milpa. Agradecemos a nuestros oyentes, agradecemos a nuestra invitada de hoy, Irene Calderón, y pasamos a nuestro siguiente segmento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo. A esta sección le hemos titulado Palabras de un comunista a la tica, y básicamente lo que se quiere, en diálogo con la sección anterior, es poder ejemplificar las ideas del excepcionalismo costarricense y de identidad costarricense que están detrás del comunismo a la tica de primera fuente. Para ello hemos elegido dos discursos de uno de los mayores representantes del comunismo en Costa Rica, Manuel Mora Valverde. Estos dos discursos fueron pronunciados en 1939. Sin embargo, antes de entrar un poco en el contexto de ambos discursos, cabe decir sobre Manuel que nació en 1909, falleció en 1994. Fue un gran dirigente popular y político costarricense de gran trayectoria. Ahora sí, sobre los discursos, bueno, estos fueron promovidos por la fracción calderonista y era en torno a un conflicto entre Finlandia y la Unión Soviética. Básicamente lo que se quería era que Manuel se pronunciara a favor de Finlandia y por defecto en contra de la Unión Soviética. Entonces, pues se puede decir que era una maña política para comprometer a Manuel Mora Valverde. Sin embargo, él fue bastante ágil y logró argumentar acerca del conflicto sin caer en esta trampa. Y aunque este conflicto y los argumentos que nos da Manuel son bastante interesantes, lo que nos convoca ahora mismo es el análisis de las ideas que hay en ese discurso acerca del comunismo a la tica, o mejor dicho, del excepcionalismo costarricense en torno al comunismo, ¿verdad? En este sentido, lo que me propongo es recitar ciertos fragmentos de ambos discursos y dar una explicación muy breve, puntualizada de esas ideas que se encuentran en esos fragmentos. Empiezo. Ni mi partido ni yo estamos supeditados a Stalin o al Partido Comunista Ruso. Constituimos una agrupación de costarricenses que cifra su mayor orgullo en su propia independencia. Si alguien me hablara de trasplantar a Costa Rica el comunismo ruso, protestaría. No quiero para mi patria un trasplante de esa clase, porque yo creo que Costa Rica necesita, como si dijéramos, su propio socialismo aplicado a la realidad nacional bien estudiada. Aquí vemos la relación entre la democracia y el socialismo, es decir, esta tesis del comunismo a la tica de rechazo a una sustitución de régimen. Y pues otras contribuciones de Mora respecto al excepcionalismo democrático de Costa Rica son las siguientes. No estoy tampoco contra la democracia costarricense, por el contrario, quiero que nuestra democracia crezca y cubra cada día mejor todas las capas de nuestra sociedad. Creo que nuestra democracia es nuestro mejor régimen de vida político. Lo siento así con mucha sinceridad. Sé cómo reaccionan los costarricenses porque soy costarricense, porque es sangre de costarricense auténtica la que circula por mis venas y por eso tengo el propósito firmísimo de luchar siempre frente a mi partido con todo el fervor de mi vida por la conservación y ampliación de la democracia costarricense. Costa Rica no es un país de economía técnicamente capitalista. Costa Rica no está, pues, en el caso de ir directamente a la revolución contra el capitalismo. Y esta frase, esto amplía lo que ya dije anteriormente, pero esta otra frase que sigue, que voy a recitar, es también muy interesante. Leo. Yo tengo la esperanza de que dentro del marco de nuestras propias características, podremos los costarricenses ir modificando todos los vicios de nuestro sistema económico hasta llegar a una vida más justa, sin necesidad de grandes convulsiones sociales. Lo de sin necesidad de grandes convulsiones sociales es bastante interesante porque parte de nuestra identidad es que somos pacíficos, ¿verdad? Y eso es algo de lo que supuestamente dentro de nuestro imaginario nos diferencia del resto de la región donde han habido grandes conflictos o convulsiones sociales, ¿verdad? Y otro aspecto importante que en relación a la sección anterior y a lo que nos hablaba Karen es acerca de
de la propiedad. El comunismo plantea la propiedad colectiva, pero podemos ver en el discurso de Mora, y esto también se refleja en otros fragmentos que ya no tengo el tiempo suficiente para poder recitar, acerca de que no se está en contra de la propiedad privada, sino en contra de la concentración de la tierra, es decir, se está a favor de la propiedad privada pequeña. Esto es también parte de ese comunismo a la tica, pues como sabemos, comunismo por lo que aboga es por la propiedad colectiva. Espero que estos fragmentos hayan servido para ejemplificar un poco lo que hemos visto hasta el momento acerca del comunismo a la tica. Y bueno, soy consciente de que no es uno tan bueno recitando, ¿verdad? Como hubiese sido de grato poder haber escuchado a Manuel Mora argumentando. Sin más, pasamos a la siguiente sección donde se expone la historia de Juan Varela. Hola, buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Milpa. Como todos los días me tienen aquí a Danica Porras y a mi compañero Fabricio Rojas, hoy para hablarles sobre Juan Varela, el cuento, y sobre el imaginario costarricense del campesino de 1940. Hola, gracias por vernos. Y antes de empezar, bueno, los invitamos a que lean este cuento que se llama Vida y Dolores de Juan Varela. Bueno, Fau, como parte del análisis que vamos a poner sobre la mesa el día de hoy, es demasiado importante contemplar el hecho de que nosotros, siempre que hablamos sobre los campesinos, romantizamos demasiado su vida, romantizamos demasiado el término, y cuando realmente lo que pasa es que estamos obviando el hecho de que sufrían de una explotación laboral muy fuerte, así como de tratos poco igualitarios y una violación de derechos humanos nunca antes vista. Claro, ¿verdad? Juan Varela, bueno, en el cuento nos muestra un sistema jurídico que literalmente los excluye y los deshumaniza a los campesinos, ¿verdad? Entonces aquí vemos donde se rompe, se quebranta este imaginario del campesino, como usted dice, que siempre romantizamos. Claro, y es que Juan Varela en el cuento menciona que les pagaban 1.5 colones por una jornada de 12 horas comiendo tortillas, frijoles y arroz y básicamente no durmiendo y teniendo vida. Y es que hay que pensar en las afectaciones a largo plazo, como lo puede ser perfectamente un cáncer de piel por una protección insuficiente. Me imagino que en aquellos tiempos no tomaban ese tipo de factores. Claro, y aquí es sumamente importante mencionar también este imaginario que hemos creado sobre Costa Rica. Costa Rica ha sido uno de los primeros países de América Central que ha adaptado el sistema educativo, salud, transporte, etc. Entonces vemos a Costa Rica como ese país con ciertas instituciones que dan derechos a la población antes de muchos países de América Central, ¿verdad? Pero aquí junto el cuento de Juan Varela y lo podemos adaptar a nuestra realidad y bueno, a la época, que vemos cómo esta excepcionalidad de las instituciones costarricenses se rompe, excluyen totalmente al campesino, por ejemplo a Juan Varela, los deshumanizan y ya sus derechos humanos no llegan a los campesinos, ¿verdad? Vemos cómo si no estás en el Valle Central, entonces las instituciones no van a abogar por sus derechos. Claro, y es que también, como mencionabas, es demasiado importante pensar en cómo lo vamos a traspapelar a la actualidad. Entonces, claro. me acuerdo que al inicio del cuento mencionaban que Juan Varela es básicamente todos nosotros, todos los costarricenses que trabajamos. Por supuesto que se referían a los Juan Varela de la época, agricultores que trabajaban todo el día fuera en el campo, pero también hay que pensar que incluso muchos años después, básicamente seguimos sufriendo de las mismas cosas, o sea, alrededor de todo el planeta y a lo largo del país, como por ejemplo en las bananeras y en las piñeras, todavía hay muchos trabajadores y agricultores que están en las mismas condiciones que Juan Varela. Claro, hemos visto cómo, a pesar de que se dan ciertas reformas en el sistema jurídico, un gran cambio en las leyes, etcétera, para proteger más los derechos de los trabajadores, campesinos, personas que trabajan en la GAMS, sindicatos, etcétera, aún hay esa precariedad, ¿verdad? Aún las instituciones no abogan totalmente por sus derechos. Entonces, nuevamente vemos aquí cómo se rompe este imaginario que se ha venido creando.
Por supuesto, y es que aunque las leyes ya hayan avanzado bastante y nos respalden muchísimo más con el código laboral, todavía vemos cosas como que, por ejemplo, la gente que habita el GAM tiene muchísima más protección y respaldo jurídico que las personas que viven en las zonas rurales, porque son personas que no cuentan tal vez con la exhibición que contamos aquí en el GAM. Entonces es bastante lamentable y creo que vale la pena concientizar sobre esta situación, traerlo a la mesa en más discusiones y definitivamente tomarlo en consideración para un cambio a corto plazo. Exacto. Entonces acá terminamos con este programa y los esperamos mañana nuevamente. Y nuevamente los invitamos a todos y a todas a que vayan y lean este cuento que adapta la vida de Juan Varela y nos explica mucho sobre el imaginario o la identidad que hemos creado alrededor de los campesinos. Muchísimas gracias, Danica. Con muchísimo gusto, Fabi. Muchas gracias a vos, más bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.